Buenas noches, alumnos de noveno grado. Hoy vamos a trabajar en la página número 91 y 92 y para ello vamos a hablar de lo que son los modificadores del sujeto y en forma de recordatorio vamos a decir que el sujeto en una oración es la persona, animal o cosa de lo que se dice algo. Por ejemplo, dice el profesor explicó la clase. Como ustedes pueden ver aquí, el profesor explicó la clase. El núcleo del sujeto es el profesor. Este es el núcleo, el profesor. ¿Es de quién estamos hablando? Del profesor. ¿Qué hizo el profesor? Explicó la clase. Entonces, lo que decimos del sujeto, eso se llama predicado. Entonces, eso como forma de recordatorio, el sujeto es en una oración en la persona, animal o cosa de quien se dice algo, pero también es quien realiza la acción y debe concordar en número, ¿verdad? El número puede ser singular y plural. En género también, que el género es masculino y femenino. También tiene que concordar en persona, en primera persona, segunda persona y tercera persona. Como el sujeto es una construcción sustantiva, el núcleo del sujeto será un sustantivo o una palabra que funcione similar, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en este ejemplo, el profesor explicó la clase. El profesor es el núcleo del sujeto y es un sustantivo común. Tenemos el sujeto de la oración puede ser simple o puede ser compuesto. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es, ¿verdad? Dice, Shirley dio una explicación. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad? De Shirley. Entonces, Shirley es el núcleo del sujeto. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar que estamos hablando en esta oración de Shirley. Entonces, Shirley es el núcleo del sujeto y es un sustantivo propio, ¿verdad? Todos los sustantivos propios ya sabemos que son los nombres de personas, de algunos animales específicos, ríos, de ciudades, de países, etc. Y los comunes, bueno, aquí en la oración anterior el profesor explicó la clase. Profesor aquí es un sustantivo y es un sustantivo común porque profesores hay un montón, ¿verdad? El sujeto en una oración puede ser simple o puede ser compuesto. Cuando vamos a hablar aquí cuando es simple y cuando es compuesto. Por ejemplo, cuando es simple solo tiene un núcleo, un sujeto, y cuando es compuesto tiene dos núcleos. Entonces, podemos ver el ejemplo donde dice aquí, Amílcar, Amílcar hace su tarea. Amílcar es el sujeto y es simple. Y aquí tenemos otra oración, el sujeto compuesto, donde dice Deini y Shirley hacen la entrevista. Como podemos apreciar aquí, tenemos a Deini y Shirley. Entonces tenemos dos sustantivos o dos sujetos, en este caso, que es Deini y Shirley. Por lo tanto, esa es una oración
que tiene sujeto compuesto. El sujeto de una oración puede ser un núcleo, o más cuando el sujeto tiene solo un núcleo se llama sujeto simple, y mientras que cuando tiene más de dos núcleos se llama sujeto compuesto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros lo que es esta oración de acá, ¿verdad? Porque tenemos a Dana y a Shirley. Esta sería un sujeto compuesto. Sujeto compuesto. Porque tiene dos compuestos. Ahora vamos a hablar de lo que son los modificadores. Dice que los modificadores se trata de una palabra que se une con el núcleo del sujeto, pero sin preposiciones. En el español nosotros utilizamos aproximadamente unas 13 preposiciones, que son de, desde, cabe, con, contra, hacia, hasta, etc. Entonces, las preposiciones, aquí no vamos a tener ningún nexo con ninguna preposición. No se va a conectar. Es decir, que sin palabras que sirvan de enlace, en los modificadores directos pueden ser un artículo o un adjetivo. Por ejemplo, dice aquí, el Zapote es el nombre de mi comunidad. Entonces, aquí tenemos un modificador, ¿verdad? Directo, que estamos hablando del zapote. El zapote grande, el zapote pequeño, etcétera, etcétera. Luego tenemos los modificadores indirectos. Dice que consiste en más de una palabra que une con el núcleo del sujeto. Los modificadores indirectos tienen una relación de dependencia hacia el núcleo. Por ejemplo, digo yo, el ejemplo que está en la página 92, una muchacha muy amable me atendió en el colegio. El núcleo, estamos hablando de la muchacha, y el modificador indirecto sería muy amable. Entonces, ahí tenemos los modificadores. Para que esté más claro, ahí en el libro, en la página 91 y 92 está bien explicado. Léanlo con atención y leen la posición también ahí que significa, y hacen los ejercicios que están al pie de la página. Muchas gracias por su atención, y si no le entienden a algo, ahí me escriben a mi número y ya saben que yo con mucho gusto les contesto.